Bienvenidos, continuamos el programa Discutamos México. Hoy nuestro tema es mestizaje y diversidad. Nos acompañan tres distinguidos profesores investigadores. Mauricio Tenorio, historiador michoacano, doctor en Historia por la Universidad de Stanford y actualmente profesor de la Universidad de Chicago. José Antonio Aguilar Rivera es profesor e investigador de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económica. Juan Pedro Viqueira, historiador, profesor, investigador del Colegio de México. Nuestro tema, mestizaje y diversidad, han sido temas centrales en la construcción de la identidad mexicana, desde la época prehispánica, que ahora sabemos que se manifiesta en una pluralidad de etnias y de lenguas, pasando por el virreinato, el siglo XIX y el más cercano y conflictivo siglo XX. La idea de que México es una sociedad diversa, multicultural, se ha contrapuesto a la concepción de un México entendido como un todo homogéneo. La disparidad y el choque entre estas dos concepciones ha dado lugar a una prolongadísima polémica que se mantiene viva en nuestros días. Mauricio Tenorio, ¿qué papel han jugado las minorías culturales en la formación de la identidad nacional? Las minorías culturales en el mestizaje mexicano han tenido un papel difícil porque generalmente se entendió por mestizaje siempre indio con blanco. Generalmente no incluía otros colores, otras cosas, otra que indio con blanco. Poco a poco, a lo largo del siglo XX, se empieza a descubrir la diversidad. Hay diversidad de genes, hay diversidad de gente, hay diversidad de grupos étnicos y hay mestizaje. Hay relaciones sexuales entre distintas razas. Eso es lo que queremos decir. Los dos son eso, una metáfora biológica, una metáfora sexual, un hecho innegable, y también los dos, creo yo, son un mito. Es decir, el mestizaje se fue volviendo un mito en la historia mexicana como parte de la identidad mexicana, pero es tan mítico como la idea de diversidad. ¿Por qué? Porque pensar que México sigue siendo tan diverso después de tantos siglos de mestizaje, después de una sociedad de consumo, después de una sociedad completa donde hay 12 millones de mexicanos en los Estados Unidos, es cierto, es diverso, sí, pero también es un mito la diversidad, tanto como la idea de que el mestizaje nos evitó todos los problemas de raza, nos evitó toda la diversidad y todos somos homogéneos. Ambos son un hecho y un mito. José Antonio, que como ustedes saben se formó en la ciencia política, piensa que la teoría del mestizaje racial es profundamente antiliberal. ¿En qué se basa esta argumentación, José Antonio? Se basa en que tenemos una serie de textos fundacionales, en primer lugar las constituciones políticas que ha tenido este país, en donde la categoría de ciudadano no tiene ningún referente étnico, racial, y que los mexicanos eran aquellas personas que habían nacido en este país, que vivían en México o que se habían naturalizado, y que todas estas personas compartían una serie de derechos y obligaciones como ciudadanos. Estaba el problema, que no solo tenía México, sino tenían muchos otros países, de cómo darle esta teoría universal, abstracta de la ciudadanía, una concreción nacional. Y la respuesta que encontramos los mexicanos desde finales del siglo XIX y el siglo XX fue llenarla de un contenido racial, porque la teoría del mestizaje es una teoría racial. Y decir que los mexicanos eran básicamente el resultado de la fusión de dos matrices culturales y raciales, la española, la hispánica y la indígena. En ese sentido, todas aquellas personas que eran mexicanos, de acuerdo a la Constitución, ciudadanos, que habían nacido en este país o que se habían naturalizado y que tenían derechos y obligaciones,
no necesariamente llenaban esta categoría étnica del mestizo. Y entonces quedaban, aunque estaban dentro de la comunidad política que era México, quedaban fuera de nuestra imaginación de lo que era México, porque no necesariamente eran el resultado de la fusión entre indígenas y españoles. Los indígenas puros ejemplificaban esta paradoja. Los indígenas puros que no habían sido mezclados, entonces no eran mexicanos, y tampoco lo eran para este imaginario racial los inmigrantes que por alguna razón se habían mantenido sin esta mezcla o no habían participado en la mezcla entre españoles e indígenas. Pensemos, por ejemplo, en los judíos, las comunidades judías asentadas en México, pero no solo los judíos, también, por ejemplo, los menonitas que venían de Canadá y de origen alemán, que se asentaron en el norte del país, y muchas otras inmigraciones nacionales. Entonces, esta idea racial es antitética a la idea universal, no cultural, de ciudadanía, y por eso creo que el mito del mestizaje, como bien decía Mauricio Tenorio hace un momento, es uno de los lastres de nuestra historia. Juan Pedro Viqueira, tú has estudiado en diversas regiones el proceso de la formación de la diversidad étnica y de algunos grupos específicos. ¿Cómo se da el mestizaje en el siglo XIX? Desde luego, ya sabemos que no hay uniformidad, ni nacional, ni regional, ni local. Pero ¿cómo ocurre este proceso de mezcla e interacción entre distintos grupos étnicos? Bueno, esa es la gran paradoja, que a pesar, digamos, de la importancia que se le ha dado al tema del mestizaje en México a lo largo del siglo XIX y gran parte del XX, en realidad no tenemos la menor idea de qué es lo que pasó en la realidad, ¿sí? Tenemos algunos datos duros que nos muestran que algo muy importante pasó en el siglo XIX, ¿sí? En el momento de la independencia, más o menos el 60% de la población era clasificada como india, tenía el estatuto jurídico de India y seguramente todos ellos hablaban alguna lengua mesoamericana, ¿sí? Cuando volvemos a tener datos confiables en el primer censo nacional más o menos detallado en el de 1900, resulta que ya solo tenemos un 15% de hablantes de lenguas indígenas. Entonces se nos dice, bueno, esto es justamente el resultado del proceso del mestizaje. Pero el gran problema es que queremos seguir estudiando ese proceso de mestizaje con las categorías del siglo XIX, ¿sí? Categorías del siglo XIX que ya son inaceptables hoy en día, en el siglo XXI, ¿sí? Y que no nos permiten entender realmente cuál fue el proceso. Entonces, seguimos partiendo como si esto fuera el proceso de la fusión de dos razas distintas, cuando ya sabemos por la biología genética, que las razas no existen, ¿sí? Desgraciadamente es algo que no se explica bien todavía en las escuelas en México. No es una cosa de ser políticamente correcto o no, sino de que no tiene sentido desde el punto de vista genético hablar de razas, ¿sí? No solo no se explica bien en las escuelas, sino que hasta hace unos meses nos bombardearon con la gran noticia de que se había descifrado el genoma mexicano, ¿sí? Dando la idea de que los mexicanos conformamos una raza específica. No tiene sentido desde el punto de vista genético hablar de razas, ¿sí? No solo no se explica bien en las escuelas, sino que hasta hace unos meses nos bombardearon con la gran noticia de que se había descifrado el genoma mexicano, ¿sí? Dando la idea de que los mexicanos conformamos una raza específica, ¿sí?
Fue realmente una cosa muy poco hábil, porque lo único que se sabe es, digamos, cuáles son las proporciones de la diversidad que están representadas en México. En el mundo entero, para dar un ejemplo concreto, hay personas que tienen un tipo de sangre O, A o B, ¿sí? Lo único que cambia es la proporción de esos tipos de sangre que existen dentro de una población definida de manera arbitraria. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender que a través de la idea de raza no vamos a entender este proceso de cambio en el siglo XIX. ¿Sí? Segundo, hay también que entender que lo que había antes en la colonia, ¿sí?, no son categorías raciales, son categorías jurídicas que tienen que ver con el hecho de que este fue un país conquistado, ¿sí?, en el cual los españoles le otorgaron el mismo estatuto jurídico a todos los habitantes de este territorio. Pero esos habitantes de ese territorio eran de lo más diversos, ¿sí?, regionalmente o al interior de cada una de las sociedades que existían en Mesoamérica, ¿sí? Entonces, lo primero es que hay que deshacernos de esas ideas. Hay que deshacernos también, pienso yo, de la idea de etnia, que no ayuda tampoco a comprender, que es una idea forjada por el nacionalismo europeo a finales del XVIII y en el siglo XIX, que tuvo una gran importancia histórica y resultados políticos desastrosos en Europa, ¿sí?, porque nos hace pensar que la gente que habla una misma lengua comparte necesariamente la misma cultura y tiene la misma historia, pero desgraciadamente esto no siempre es cierto. La cosa es mucho más complicada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, de alguna manera, escoger bien las categorías de análisis que vamos a usar, ¿sí?, y intentar revisar ese proceso con trabajo de archivo y saber realmente qué es lo que sucede en cada una de las regiones de México. Bien, siguiendo estas ideas, Mauricio, ¿cómo y por qué se creó esta polaridad entre diversidad y homogeneidad? La diversidad es aceptada, pero también entendamos, es una diversidad jurídica dentro de una gran homogeneidad donde están los cristianos, los creyentes de Dios y los no creyentes, los súbditos de su majestad y los no súbditos de su majestad, los esclavos y los libres. Entonces es una diversidad engañosa, en el sentido de que hay todos estos cuadros de castas que han fascinado a los historiadores, pero no es una mezcla racial como nosotros en el siglo XXI lo veríamos. Son muy complicadas categorías, nada étnicas, nada biológicas. La gran batalla, creo, como dice el profesor Viqueira, es en el siglo XIX. La gran batalla es en el siglo XIX porque cuando surge la idea de nación-estado es cuando surge la idea de homogeneidad. Los Borbones tenían una cierta idea de centralismo, de homogeneidad, incluso intentaron la homogeneidad lingüística, pero ni tiempo tuvieron ni en realidad lo querían. Realmente es el Estado-nación el que inventa la idea de una homogeneidad republicana, ciudadana ante la que todos seríamos iguales y ya no habría que hablar de raza. Sin embargo, también es el siglo XIX, como el profesor Viqueira dice, donde en todo el mundo la idea de nación se pega a una idea de etnia y de raza, y es inevitable hacerlo. Y yo creo que yo sostengo, aunque sé que no va a ser una cosa popular, que la batalla entre esta visión, cuando en la segunda mitad del siglo XIX los discursos de raza ya no hay otra manera de hablar de nación, otra manera de hablar de pueblo, otra manera de hablar de identidad nacional que no sea racial. Los que logran ganar la batalla por el mestizaje no es la Revolución Mexicana, son los porfirianos. Son los porfirianos que desde antes Pimentel empieza a decir ya no hablemos de raza, porque nunca vamos a llegar a nada. Los porfirianos hablan todo el tiempo de raza, pero haciéndole trucos a la teoría para lograr sostener la idea de un México mestizo, en el medio de los discursos raciales más racistas de la época. Ya en el porfiriato lo empiezan a hacer. Por supuesto, la revolución lo hace parte esencial del nacionalismo mexicano.
del nacionalismo revolucionario, el mestizaje. Y pareciera ser que la idea de diversidad se acaba. Y sí creo que la idea de mestizaje, ya triunfador a la revolución, dentro del nacionalismo revolucionario, fue muy exitoso, muy homogeneizante, pero no diría que es un lastre. Yo diría que habría que entender por qué surge históricamente. En primer lugar, surge históricamente porque es el otro nombre del Estado benefactor. En una sociedad, en los años 30, donde Alemania está en el nazismo, en el pangermanismo, Estados Unidos hay discursos raciales fuertísimos, España hay discursos raciales fuertísimos, México crea un mito llamado mestizaje, de tal forma que por la idea de la mezcla ya no hablemos de raza, todos somos iguales. Una falsedad total, una mentira racial, pero en el momento, pues no es tan mala mentira. En ese momento, porque era el otro nombre de un Estado benefactor. Y si por mestizo es el IMSS, si por mestizo es la UNAM, si por mestizo es el acceso a ciertas prebendas de un Estado grande, benefactor, corrupto, corporativista, dada la historia de la formación de México, dado el contexto de lo que es una identidad y una nación en el momento, creo que tenía una respuesta. Tiene muchos problemas en ese momento también. Mestizaje significaba también eliminar al indio. Mestizaje significaba también desindianizar. Y muchos de los antropólogos en la década de los 90, cuando el multiculti empieza y todo, ahí está el gran ataque al mestizaje porque es homogenización en contra de los indígenas. Y es cierto, pero también acordémonos de algo, en su momento fue lo que yo llamaría la descatrinización de México. También era una manera de decir, catrines no se valen. Como en el porfiriato, que todos eran mestizofílicos, pero todos catrines. No se va a valer catrines, y el régimen revolucionario, el nacionalismo revolucionario, los catrines no podían. También significó eso. También significó otra cosa que hoy los antropólogos nos achacan al mestizaje, que es, también significó no negros, negar la raíz negra de México. También significó eso. También significó no chinos. También significó no judíos. Todo eso significó el mestizaje. Sin embargo, en su momento tuvo una respuesta, en un momento histórico del mundo, no solo de México, fue tan exitoso que las Américas se hicieron mestizas. En el continente teníamos tres modelos. El modelo para los años 50, el modelo de segregación norteamericano, el modelo mítico de la democracia racial brasileira o el modelo del mestizaje mexicano. Para los años 60 el mestizaje mexicano era el modelo que todo el mundo quería copiar en Centroamérica y en todos lados. Por supuesto que estaba lleno de mitos, por supuesto que no era cierto que todos éramos iguales, por supuesto que no era cierto que no éramos racistas. En su momento respondió a ciertas cosas. Creo, como el profesor Aguilar, que ya no funciona. Y de eso podemos hablar después. Ya no funciona. ¿Y hasta qué punto, me pregunto yo, cuando hablemos del futuro, habrá que hacer algo con el mestizaje? Porque, como le dije desde el principio, es un hecho, no hay nada que hacer al respecto, ahí está. José Antonio Aguilar, hay otras minorías en el mosaico mexicano, como nos ha dicho Mauricio Tenorio, que en distintos momentos de nuestra historia han participado activamente tanto en la formación política como cultural del país. Pero pregunto, ¿cuál ha sido la participación de las minorías no indígenas en la formación del México actual? Bueno, yo creo que ha sido muy importante. No necesitamos sino echar un ojo, una mirada al México que existe hoy para ver cómo los nombres de muchas personas y muchos hombres y mujeres muy importantes y familias no pertenecen, digamos, a esta matriz indígena ni hispánica. Hay hombres que son muy importantes económicamente en este país, que llevan apellidos libaneses o árabes, artistas de cine, científicos, artistas. Hay una importancia, la importancia de estos inmigrantes en la construcción material, cultural, espiritual de este país ha sido enorme.
Y es cierto que el mestizaje, me parece, fue una respuesta. Fue una respuesta probablemente menos mala que las teorías raciales como la nazi y otros tipos de racismos más excluyentes, más xenofóbicos, pero digamos, es cierto, es una respuesta, es el menos malo, tal vez la teoría menos mala racial, pero sigue siendo una teoría racial, y aún en ese momento me parece que fue una respuesta que hizo enormes injusticias a muchísimos mexicanos. Fue también una teoría mañosa, porque es cierto que los mexicanos, según la teoría, ya no había problema racial en México, porque lo solucionó en la teoría, pero en México desde principios, finales del siglo XIX hasta acá, siempre hubo mexicanos que eran más mestizos que otros. Y había un estándar en el cual aquellos mestizos que eran más caucásicos ocupaban un lugar más alto en la jerarquía racial del país. Entonces, es una teoría mañosa aún en sus propios términos, y que también excluyó a todos estos grupos que estaban en México y que estaban participando en la formación de la nación. Los chinos, por ejemplo, no solo en Estados Unidos, en México, sino también en Estados Unidos, fueron los que construyeron los ferrocarriles que unieron al país de manera muy importante. Y los chinos sufrieron enormes injusticias a manos de líderes políticos, primero revolucionarios y luego líderes políticos en diversas partes del país. Entonces yo creo que la metáfora del lastre me gustaría defenderla, porque los lastres en los barcos eran cosas que eran útiles. Se llevaban los lastres precisamente para darle cierto peso al barco y que navegara. Después, si había una tormenta o medio se inundaba, pues entonces lo que se hacía es que se agarraba el lastre y se tiraba para volverle a dar flotación al barco. Entonces, creo que el mestizaje fue eso, fue algo que tuvo su utilidad, sí, a cambio de un costo muy alto que no ha sido reconocido, y que a últimas fechas, ya en este momento de la nación, representa mucho más costo que beneficio. Y nos ha impedido mirar, digamos, al país de una manera distinta. Pensemos, por ejemplo, en que en los asuntos que este imaginario del mestizaje ha oscurecido a nuestros ojos. Y doy un ejemplo muy sencillo que tiene que ver con lo que decía Juan Pedro, que es, por ejemplo, nadie se ha preocupado en ver los mestizajes entre los grupos étnicos mexicanos. Es decir, cuando se habla de mestizaje estamos hablando de españoles, indígenas, pero no, por ejemplo, entre mijes y zapotecos. Aún al día de hoy los antropólogos no están muy interesados en ese tipo de mestizaje, en estudiarlo, y son de las cosas que han sido oscurecidas por este imaginario del mestizaje. Y nos ha hecho que no podamos vernos como un país diverso desde el inicio, porque para nosotros la diversidad ha sido un problema, lo era desde el final del siglo XIX. Es cierto que los porfirianos, en parte porque estaban influidos por las teorías científicas del positivismo, tendían a concebir la diversidad como un problema en la integración nacional, y esa ha sido, digamos, una preocupación de muy larga data, y que es solo hasta ahora que estamos viendo a la pluralidad, a la diversidad, no como un problema, no como algo que nos impide ser nación, sino como algo que fortalece a la nación. Entonces yo creo que el mestizaje fue una falsa puerta de salida. Sí nos llevó a algún lugar, pero creo que nos llevó a un callejón estrecho que acható nuestra imaginación. Juan Pedro Viqueira, si reconocemos, como se ha dicho aquí, la presencia histórica y actual de los grupos étnicos como actores en la formación nacional, ¿por qué, pregunto, su participación toma casi siempre la forma de conflicto, o de rebelión, o de lucha armada? Porque solo queremos ver una parte de la historia. Le hemos dado demasiada importancia a la resistencia, y en realidad
los historiadores no se han interesado en ver a la otra parte, es decir, regiones que en el momento de la independencia eran regiones indias, donde la inmensa población era clasificada como india, ¿sí? Y que 50, 60, 70 años después de la independencia, todo el mundo los ve como campesinos mestizos. A lo mejor ni siquiera hubo ninguna mezcla de población, ¿sí? Sino que sencillamente eran regiones donde esas identidades que tenían fuerza jurídica, ¿sí? Cuando llega la independencia y se desaparecen las diferencias jurídicas, se decreta que todos somos iguales ante la ley, entonces de pronto no hay una sociedad que quiera mantener esas diferencias, ¿sí? Y muchos de estos descendientes de los indios del periodo colonial van por una razón u otra abandonando poco a poco el uso de sus lenguas mesoamericanas, sobre todo para escapar, digámoslo claramente, de la discriminación que pesaba contra quienes hablaban esas lenguas, ¿sí? Entonces, hay un primer motor que es las ventajas de aprender el español, ¿sí? De prescindir de los intermediarios, que pueden ser, como decía Mauricio Tenorio hace un rato, los caciques del pueblo, pero como eran también los curas doctrineros, ¿sí? Y poder relacionarse libremente con el resto de la sociedad en donde lo que se maneja es el español. Entonces hay una primera apuesta que es aprender el español, ¿sí? Y luego hay una segunda apuesta que se da 1 o 2 generaciones después, que es dejar de hablar la lengua mesoamericana de la región. Es decir, pasar de ser bilingüe a ser solamente monolingüe en español, porque se piensa que de esa manera uno va a librarse de la discriminación que pesa contra los llamados indígenas. Este es el fenómeno más común en México, ¿sí? Este es el fenómeno que nos están reflejando los datos, ¿sí? La excepción son aquellas regiones, ¿sí?, en donde los habitantes siguieron manteniendo estas distinciones de origen colonial y en donde los ahora denominados indígenas conservaron el uso de sus lenguas mesoamericanas, muchas veces porque las puertas del resto de la sociedad se les habían cerrado por completo, porque la discriminación contra ellos era tan brutal que el único sitio en donde encontraban refugio, en donde eran considerados como personas, en donde eran valorados por sí mismos, era al interior de sus comunidades, ¿sí? Esto es, por ejemplo, muy notable en Chiapas. En Chiapas, todo el mundo tiene la imagen de que Chiapas es un estado indígena. Bueno, una tercera parte de Chiapas es muy indígena, ¿sí? La parte, digamos, maya, los altos de Chiapas, la selva lacandona, la región, digamos, norte, ¿sí?, pues tiene un 80% de hablantes de lenguas mesoamericanas. El resto del estado de Chiapas prácticamente no tiene hablantes de lenguas mesoamericanas. Podríamos entonces decir que hay más un proceso de integración que de rechazo históricamente. Entonces, a mí me molesta también un poco el término de integración, porque no se sabe a qué se están integrando. Desde el punto económico, han estado siempre integrados, desde el momento de la conquista, ¿sí? Y luego, tampoco existe una cultura nacional. No hay que olvidar que todo el país está hecho de muchas regiones muy distintas, ¿sí? Lo que hay es regionalmente unos procesos de discriminación brutales, ¿sí? No olvidemos que hace 40 años un indígena, si no era el sirviente de una casa en San Cristóbal, no podía pasar la noche en San Cristóbal. Tampoco existe una cultura nacional.
no hay que olvidar que todo el país está hecho de muchas regiones muy distintas, ¿sí? Lo que hay es regionalmente unos procesos de discriminación brutales, ¿sí? No olvidemos que hace 40 años un indígena, si no era el sirviente de una casa en San Cristóbal, no podía pasar la noche en San Cristóbal, ¿sí? No podían llegar a vender sus productos en el mercado porque había unas atajadoras que les impedían el acceso al mercado, que les quitaban sus mercancías a cambio de unas cuantas monedas, ¿sí? Y ellas eran las que vendían los productos de los indígenas en el mercado de la ciudad, ¿sí? Entonces, son estos fenómenos de discriminación brutal, ¿sí? De aprovechamiento de campesinos pobres de origen que eran indios en la colonia para el trabajo en condiciones terribles en las haciendas y plantaciones, lo que nos ayuda a entender esos procesos de conservación de las identidades sociales, ¿sí? Yo creo que, digamos, hay que ver también esa otra parte de la historia de México. No digo que no se estudie esta, ¿sí? Que a mí me ha interesado mucho, pero me parece que también se tiene que estudiar la otra parte de la historia de México, que es la parte mayoritaria, ¿sí? ¿Por qué se abandona el uso de las lenguas y cómo van cambiando las identidades regionalmente? Mauricio, hemos hablado de distintos procesos de mestizaje étnico, económico, social, pero también hay otras formas de mestizaje que quizá hemos descuidado. Por ejemplo, el mestizaje cultural que se da a través de los libros, un tema que a ti te ha interesado. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, lo que yo creo sobre el mestizaje cultural en México, el mestizaje más amplio, cada que me voy más atrás a la historia, cuando veo un biombo colonial y me doy cuenta que tiene arte japonés mezclado con arte portugués y mezclado con arte colonial español e indígena mexicano, o cuando uno ve los textos del siglo XIX y ve cómo están fascinados por Japón y están con los franceses y con Walter Scott, están fascinados por Walter Scott también y todo esto. Pienso yo, ¿cuándo hubo pureza? ¿Por qué hablamos de esto? ¿Cuándo no hubo mezcla? ¿Cuándo quien quiera que tomara una pluma para escribir en vernácula, es decir, no en latín, ya para el siglo XVII, XVIII, XIX, XX, cualquiera que escribe en vernácula es necesariamente híbrido, cosmopolita y todo al mismo tiempo, porque está escribiendo está metiéndose en una corriente cultural que por cursi, por local, por provinciana que sea, ya incluye muchas otras cosas. De repente ganan los cosmopolitas, de repente ganan los provincias, de repente hay que negar que toda esa... de repente hay que decir que Diego Rivera es nuestro gran pintor porque descubrió las verdaderas raíces nacionales, y de repente hay que decir que Diego Rivera es nuestro gran pintor porque se educó en Francia y pudo haber sido Picasso, y vivió tantos años en Francia, que es nuestro gran vanguardista, por eso es grande. Y la historia de la cultura mexicana siempre ha ido así. Un libro que rompió mucho esto, después de El laberinto de la soledad o incluso de México profundo, fue La jaula de la melancolía de Roger Bartra, donde tranquila y de una manera muy burlona muestra que todas estas cosas que consideramos tan o cosmopolitas o profundamente locales mexicanas son parte de las corrientes del pensamiento occidental y de los grandes mitos del pensamiento occidental de siglos. Y creo que aquí todos lo reconocemos, que el mestizaje ya nada más no funciona como una ideología, primero porque es racial, como dice el profesor Aguilar, segundo porque ya no hay nada detrás, ya ser mestizo no significa acceder al IMSS, no significa nada. Tarde o temprano esta ideología ya no responde a gran cosa, pero nos quedamos con algo muy claro. Uno, como decía el profesor Aguilar, México tiene un problema de raza. En México hay racismo.
entonces hay que afrontarlo. 2, si en México hay racismo, ¿cómo vamos a solucionar ese problema? Pero el problema del racismo mexicano no es mexicano solamente, porque sucede en México, frente a comunidades chinas que fueron asesinadas en cada día en las calles de Comitán o en las calles de San Cristóbal, sino es los mexicanos en Estados Unidos discriminando negros, los negros discriminando mexicanos, los blancos discriminando mexicanos, los mexicanos discriminando chinos, peleándose con los coreanos. Son mexicanos, no somos nosotros. Hay un problema de raza fundamental en México. No decirle a Occidente, somos tan bonitos y bellos como ustedes, sino decirle a Occidente, ustedes son tan cochinos y feos como nosotros. Y hay que estar juntos luchando esto. Los mexicanos con el mestizaje creíamos que ya no teníamos que hablar de racismo. Ahora tenemos que hablar de nuestro racismo, pero no queremos hablar a la americana, y sin embargo los movimientos indígenas, todo esto, hablan a la norteamericana, hablan a la ONGs, ¿cómo se dice? ONGs. El problema para México es que debemos encontrar la manera de hablar de raza en México, de racismo, más allá del mestizaje, y también incorporando Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en México no es posible hablar de racismo sin Estados Unidos. Es parte íntegra de nuestro racismo como sujetos y de nuestro racismo como objetos. Bien, José Antonio Aguilar, dentro de la perspectiva crítica que tú has desarrollado, tanto del mestizaje como del nacionalismo a ultranza tradicional, ¿qué papel puede tener hoy el día la teoría del mestizaje para continuar la última reflexión de Mauricio Tenorio? Bueno, creo que todo eso que del mestizaje que es negativo en el aspecto biológico, racial, lo es positivo en el aspecto cultural. Yo estoy totalmente de acuerdo. Somos un mosaico de influencias, de momentos, de épocas, y en ese sentido México es tan universal como la mayor parte de los países de Occidente. Entonces creo que esa parte de incorporar, de traer a el seno de la cultura mexicana influencias de muchas partes es un elemento central de lo que debe ser el futuro de México. El mestizaje como una teoría racial creo que no tiene ya ningún papel que desempeñar. Ahora, esto es parte del momento polémico, contencioso que vivimos, porque creo que estamos en un momento similar a, curiosamente, el Bicentenario. Es decir, el momento de preguntarnos quiénes somos, qué nos hace mexicanos, qué nos une, por qué somos una nación, que son las grandes preguntas que vuelven, retornan, no solo en nuestra historia, sino en la de los países en general. Y creo que básicamente hay dos caminos. Quiénes somos, qué nos hace mexicanos, qué nos une, por qué somos una nación, que son las grandes preguntas que vuelven, retornan. Y creo que básicamente hay dos caminos. Una es encontrar qué cosas nos unen a los mexicanos más allá de la raza o la etnia, abandonar ese lenguaje y volver a pensar en experiencias compartidas, las experiencias que tienen que ver con la larga lucha de este país por tratar de lograr la justicia social, por ejemplo, la libertad política, una mejor condición de vida para todos, la tolerancia. El otro camino es el camino de la raza, pero ya sin el atenuante del mestizaje, que es pensar que México es una colección de comunidades étnicas, raciales, diferentes, y que ese es el mosaico que compone a la nación. Creo que ante esta crisis estos dos caminos tienen partidarios muy claros, aquellos del multiculturalismo que piensan que ahora
es muy importante la raza, es muy importante la etnia, y que ya no hay que pensar en fusiones, sino en reconocer estos grupos, estas comunidades humanas separadas, y que esas comunidades encontrarán cierta coherencia en su convivencia. Y a mí me parece que este es un camino básicamente equivocado, y que por donde deberíamos de transitar es por esta otra senda mucho más amplia, y tratar de recuperar aquellos elementos básicamente políticos, universales, que estaban ahí desde el comienzo de nuestra historia como Estado-nación. Aquellos aspectos que tal vez se pensaron insuficientes a principios del siglo XIX, pero que hoy otra vez nos dan una oportunidad de reimaginarnos de una manera distinta. Juan Pedro, en la perspectiva de esta discusión, ¿cómo podemos o debemos pensar la participación de las minorías o este conjunto diferenciado en el proyecto futuro? Sí, digamos, el gran problema del mestizaje hoy en día, de la teoría del mestizaje, es que nos ha conducido a una situación de un dualismo totalmente artificial. Es decir, por un lado están los mestizos y por el otro lado hay una minoría indígena que constituye un problema, se dice, ¿sí? Y que hay que ver qué es lo que hacemos, ¿sí? Entonces, se está postulando que tanto los mestizos como los indígenas constituyen grupos que son homogéneos a su interior. Y eso es totalmente falso, ¿sí? Pero pesa tanto esta idea de que en el fondo tenemos que ser homogéneos, ¿sí? Que incluso los que critican, ¿sí?, la homogeneidad, creen en el fondo en la homogeneidad, solamente que a un nivel o una escala más baja. Entonces, o creen que todos los indígenas son iguales, ¿sí?, o cuando hacen un esfuerzo dicen, no, ya no hay que hablar de indígenas, sino de distintas etnias, y piensan que tal etnia es homogénea, que porque hablan la misma lengua, ¿sí?, un grupo de personas van a compartir una serie de valores y de tradiciones, lo cual también es falso. Es decir, lo que no alcanzamos a ver los mexicanos es la diversidad al interior de la diversidad, ¿sí? No queremos ver que cuando hablamos, por ejemplo, si agarramos un municipio de Chiapas muy particular, que es el municipio de Cancún, es casi el municipio donde hay menos hablantes de español, yo creo que de todo México, ¿sí? Pues resulta que a pesar de eso no hay ninguna homogeneidad. La tercera parte de ellos son católicos, la tercera parte de ellos son evangélicos y la tercera parte de ellos son tradicionalistas, quiere decir que no reconocen a ninguna religión, ¿sí?, y tienen sus propios rituales basados en una tradición que se forjó en el siglo XIX. ¿Sí? Además, la mitad de ellos votan por el PRI y la otra mitad vota por el PRD, ¿sí? Entonces, es esa diversidad la que no queremos ver, ¿sí? Y no queremos ver tampoco los experimentos que estas personas están produciendo en sus propias comunidades. A mí hay cosas que me fascinan, como el ejemplo de Panteló, ¿sí?, en donde la mitad de los habitantes hablan tzotzil y la otra mitad habla celtal, ¿sí?, y tienen asambleas comunales. Entonces ya hay un acuerdo de que un orador habla en tzotzil y el otro habla en celtal. La diferencia entre las dos lenguas, para que se dé una idea, es como la que existe del español al portugués, ¿sí? Es decir, algo se puede adivinar, pero tampoco se entiende todo, ¿sí? Sí. Ahora, en esas situaciones, muchos de los indígenas, por ejemplo, de Chiapas, son trilingües. Hablan español, hablan tzotzil y hablan celtal, ¿sí? O cosas como lo que sucede en barrios indígenas de San Cristóbal, como La Hormiga, donde llegan indígenas de muchos municipios distintos, hablantes de tzotzil y de celtal, con sus variantes dialectales cada uno de ellos, ¿sí? Y de pronto los lingüistas han observado que se está inventando un nuevo tzotzil, ¿sí?, que mezcla
las distintas variantes dialectales del tzotzil, que mezcla cosas del celtal para que todos se puedan entender, ¿sí? Y creo que es algo que es muy importante. En México no se valora el multilingüismo, ¿sí? Parece o que solamente hay que hablar la lengua mesoamericana, ¿sí? O que hay que abandonar radicalmente la lengua mesoamericana, cuando un niño puede aprender 2, 3, 4 lenguas en su infancia y le va a abrir muchas puertas en el mundo. Debería haber un trabajo para valorar ese multilingüismo. Bien, nos quedan ya unos cuantos minutos. Vamos a aprovechar ese tiempo para hacer cada uno de ustedes algunas conclusiones, sobre todo sobre el tema que han coincidido en señalar, cómo ir más allá del racismo. ¿Cuáles son las avenidas del futuro? Mauricio. Pensemos que cuando nació el presidente Obama, en muchos de los estados del sur estaba prohibido el matrimonio interracial. Y creo que cualquiera que sea el futuro de México, cualquiera que sea nuestro discurso de raza, tenemos que rescatar ese valor para decirlo de alguna manera, de la promiscuidad, de que pase lo que pase, los grupos étnicos de México se seguirán mezclando y no podemos caer ni en alabar una etnia, ni volver a esencializar una etnia, ni en alabar la homogeneidad. Hablemos de otro tipo de diversidad. Hoy por hoy, el mestizaje y la diversidad biológicamente son un mito. Ya no nos sirven para nada. José Antonio. Yo creo que después de la raza cósmica lo que nos queda es ver un país que tiene una gran diversidad, y no necesariamente una diversidad positiva, una enorme diversidad de ingresos, por ejemplo, en donde unos están sumidos en la miseria y otros son increíblemente, fabulosamente ricos. Un país en donde todavía hoy, a pesar de las lenguas, hay cientos de miles de personas que no hablan la lengua mayoritaria. Entonces yo creo que es bueno que hablemos muchas lenguas, pero también es importante que nos podamos comunicar entre nosotros. Y el hecho de que todavía hoy en México haya cientos de miles de personas monolingües, no castellanos, eso nos habla de que hay enormes barreras entre los mexicanos. Y también la distancia material, cultural que hay entre algunos mexicanos que viven en las grandes ciudades, que son contemporáneos del mundo gracias al internet y a los adelantos de la ciencia moderna, de la tecnología, mientras que hay todavía un importantísimo número de mexicanos que no tienen acceso, ya no se diga a internet o a los teléfonos celulares, sino ni siquiera a carreteras decentes en este país. Esa es la diversidad que es el sustento de un multiculturalismo autoritario que creo que existe. Juan Pedro Viqueira. Sí, México tiene como una triple tarea, creo yo. Uno es combatir la desigualdad, ¿sí? La desigualdad económica, la desigualdad política y social, ¿sí? Y tiene, en cambio, que valorar su diversidad real, no la diversidad encajonada en estas categorías de raza, indígenas, mestizos o de etnias, sino la diversidad que realmente existe y que ha existido a lo largo de toda su historia, ¿sí? Hablamos de una herencia mesoamericana, pero eran grupos muy distintos. Nosotros les vemos algunas cosas semejantes porque lo vemos de lejos, pero en cuanto nos acercamos son grupos muy distintos. Entonces, México tiene que aprender a reconocer y asumir esa diversidad, ¿sí? Que es muy positiva, ¿sí? Y en tercer lugar, tiene que combatir las dos formas de discriminación que me parece que existen en el país. Hay una primera forma que es la discriminación que existe contra los indígenas en las regiones con fuerte presencia indígena, que es una forma de discriminación que arrastramos desde el periodo colonial, ¿sí? Y luego está la discriminación moderna, en el México moderno, que es muy insidiosa, pero según yo todavía más peligrosa, que es, digamos, la imagen del blanco
como del güerito como la imagen ideal de la persona. Entonces, la televisión, las revistas le ofrecen un ideal de apariencia, de belleza a los mexicanos que no pueden alcanzar ni remotamente porque no corresponde a su ser diverso, ¿sí? Entonces, esa no puede hacer más que fomentar la frustración de la gente y la amargura de la gente. México tiene que asumirse como es, ¿sí? Un país extremadamente plural y tenemos que dar esa imagen de pluralidad en todos los niveles de la vida nacional. Bien, pues muchas gracias por este proceso de revalorización de los problemas de la diversidad y de la homogeneidad y por esta apertura hacia el futuro en la que debemos pensar los mexicanos. Muchas gracias por su participación. Gracias. Gracias.